Continuamos con su programa Enterados. Hoy es sábado 11 de febrero. Estamos Albanelli Familia y un servidor, Wilkin Amador. Ahora pasamos a la entrevista principal del programa y está con nosotros el diputado Tobías Crespo. Yo relaciono siempre a Tobías como con mi vecindario, aunque no vivimos cerca. Porque como yo vivo en Los Ríos, yo siempre como que imagino a los Crespos. Bueno, que nosotros cerca somos de aquí, vivimos más tiempo en CDN, que está frente a Los Sí, Ríos. como que lo asocio siempre a esta zona. Y unas vallas que ven ahí siempre cuando ustedes salen en valla, campaña, en el edificio. Exacto. Buenos días. Buenos Mire, días. Pero usted, discúlpenos, lo hemos levantado tan temprano un sábado que debe ser pasarse sancocho. Lo que pasa es que pero él está preparando la chercha con los muchachos de la Fuerza del Pueblo. Y es temprano que hay que empezar. Sí, gracias por la invitación a Enterado, Wilkin y Albanelli. Y bueno, muy agradecido, afortunado de estar en este espacio de nuevo. Hace tiempo que no me invitaban, es una queja formal que hago. Saludando a los seguidores de ustedes también. Y déjame decirte, Wilkin, que yo digo, porque me crié ahí en Los Jardines desde el año 74, todavía vamos diario, muchas veces al día, porque mi papá todavía vive ahí. Y yo estudié en la Fray Ramón Pané, que es la escuela que dio servicio a toda esa zona, los Prados, los Praditos, hasta La Puya, llegaba hasta el 13, a Herrera, parte de la gente, porque antes había que caminar kilómetros para ir a una escuela, ahora hay muchas escuelas casi cerca de la casa. Entonces, yo siempre decía que iba a marotear cuando hacíamos las tareas con algunos compañeros, que Los Ríos viene siendo el patio de Los Jardines y Los Jardines viene siendo el patio de Los Ríos. Por eso nos conocemos también, no solamente los barrios de Los Jardines, sino de Los Ríos, que son alrededor de 14 barrios, aparte de sectores de clase media y algunos de clase media alta. El Congreso tiene muchísimos temas, pero quisiéramos empezar por dos. Tanto el tema de la ley, que aunque todavía no está en la Cámara de Diputados, pero en algún momento llegará y ya se está debatiendo en los medios, aspectos de ese proyecto de ley de trata de personas, pero también está el tema del transfugismo y cómo ven los legisladores. Yo sé que a través de la ley electoral y la ley de partidos hubo intentos por regular el tema del transfugismo, pero hay aspectos de esas leyes que el Tribunal Constitucional las modificó y parece que no va a ser posible legislar sobre eso. Ahora mismo está en boga el tema, porque se habla de que desde el gobierno se ha estado comprando, así mismo, literal, comprando alcaldes y regidores. No, pero es una denuncia formal de la Fuerza del Pueblo también. Exactamente. Desde el año pasado, mi hermano Manuel Crespo, por escrito, le depositó una carta al presidente de la Junta en ese tiempo, porque el presidente Luis Abinader en aquel entonces había transferido de manera administrativa, fuera del presupuesto, 10,000 millones de pesos a FEDOMO y a la Liga. Digo FEDOMO y la Liga, que son los que controlan los recursos, en vez de transferirlo normal a través del presupuesto, como debe ser por la ley. Claro. A la Liga bueno, a la Liga, pero finalmente llega a la Federación distribuye según el criterio. No, pero no solamente eso, es incorrecto. Pero no solamente eso, sino que en el presupuesto del año pasado, lo nunca visto este gobierno, aparte de que sigue transfiriéndole recursos extrapresupuestarios de manera discrecional según le convenga, ¿verdad? Según, y ustedes están hablando del tema de compra de dirigentes políticos, que antes era con guitarra y ahora es con violín. Ellos modificaron de manera temporal un artículo de la ley de ingresos y gastos, nunca visto, suspender la aplicación de la ley. Para este año, porque el presupuesto de ingresos y gastos es un presupuesto reeleccionista. Nosotros lo denunciamos, lo dijo el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, y lo están usando para eso, porque el gobierno tiene una amplia desesperación para que los alcaldes violaran o no aplicaran por este año, oigan cómo es, por este año, la ley que establece los parámetros para definir los gastos del presupuesto de los alcaldes. Entiéndase que los alcaldes tienen una restricción en su presupuesto de porcentaje. ¿Qué porcentaje va para la nómina? ¿Qué porcentaje va para obras? ¿Qué porcentaje va para servicios? Es decir, está definido en la ley, una serie de límites, una serie de límites que tiene que cumplir obligatoriamente los alcaldes. Pues para este año, que es donde se está usando todos los recursos y con todo, ellos están con todo y por todo, ellos suspendieron la aplicación de esa ley. No sé qué pasará el año próximo, porque será el año electoral, porque este preelectoral,
pero la desesperación se ve desde muy temprano. Entonces, a partir de la suspensión de esa ley, como usted dice, de la aplicación de ese artículo de esa ley. Ok, entonces, ¿de qué forma están los ayuntamientos? Pueden gastar los recursos en nómina, abultar la nómina, en lo que entiendan, hacer fiestas, no tienen esas restricciones. Digo, la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas debe finalmente antes, ¿verdad? Porque la Contraloría es antes. ¿Y la ley de los ayuntamientos no es una ley orgánica? ¿Se puede modificar con la ley de ingresos y la eso fue la discusión y se iba a ir al Tribunal Constitucional. La ley que de ingresos y gastos no es orgánica, es una ley ordinaria. La ley de presupuestos sí es una ley orgánica de presupuestos, pero la de ingresos y gastos no. Esa pasa con una mayoría simple. Ok, pero me refiero a si la ley de los ayuntamientos es orgánica o no. Sí, es orgánica porque no se podía, en la ley 176 ellos lo saben y buscaron un artificio porque este gobierno tiene una incapacidad, no conoce el Estado porque fue un grupo de una élite oligarca que llegó, que no son políticos, no conocen el Estado y al no conocer el Estado están metiendo la pata de manera recurrente. Te digo que las leyes, el Poder Ejecutivo, la Contraloría de la República debe pasarse por allá por el Congreso y hacer un cursito de legislación y de trámite. Los proyectos de leyes que están llegando al Congreso, nosotros tenemos que rehacerlo de manera completa. De verdad que es un desastre lo que están enviando al Congreso y lamentablemente la consultoría paga a oficinas de abogados, ¿verdad?, para que le preparen proyectos de leyes. Pero después tenemos nosotros los legisladores, que es nuestra facultad, hacer la arquitectura y que esto salga bien, porque ni siquiera cumplen con el manual de técnica legislativa. Entonces esa suspensión de esa ley no tiene efecto jurídico, puede haber responsabilidades posteriores, porque no se había visto de que por un año en específico usted suspenda la aplicación de una ley. Usted lo que tiene que modificar el artículo, eliminarlo, cambiarlo. Como bien decía tú, que con respecto a la ley de partidos políticos y reforma electoral, saliéndome un poco del tema, que ya el tribunal evacuó sentencias en contra de algunos artículos, creo que más de 11 artículos. Sí, y entre esos está lo relativo al transfugismo. En definitiva, la gente puede irse de los partidos. Tiempo. Mira qué pasa con... La gente puede irse a los partidos antes de que finalice esta legislatura extraordinaria. Yo creo, esta legislatura extraordinaria no fue para aprobar leyes, fue para aprobar préstamos. Y las adendas de propedernales, las adendas de los fideicomisos. Es decir, el gobierno con esta legislatura, con la experiencia, ¿verdad?, que yo tengo de 3 periodos, que ya terminaré esta gestión con 14 años ahí. No va a aspirar de nuevo. Digo, terminaré este periodo, nadie sabe, el político no se pensiona. ¿Usted ha visto alguna vez algún ex político? Ex político, no. No he visto. Nosotros todavía tenemos, Wilkin, 54 años, aunque en política tenemos 36, no hemos pasado la vida de los 18 años. Mira, en el caso específico del transfugismo, es una figura jurídica o un instituto jurídico que no está en la Constitución. Por ende, el Tribunal Constitucional dio una sentencia con respecto a esto y lo basó en que la Constitución establece los requisitos para aspirar. ¿Cuáles son los requisitos para aspirar? Lo motivó, ¿verdad? Que sea dominicano, nacido, ¿verdad?, en la República Dominicana, o de padres dominicanos, que tenga, en el caso de presidente de la República, 35 años en adelante, un regidor, diputado, senador, alcalde de 25 en adelante, y que no tenga los antecedentes penales y que sus derechos civiles y políticos no hayan sido suspendidos por una sentencia que restringe o limita sus derechos. Esos son los 3 requisitos. Es evidente que la Fuerza del Pueblo es uno de los beneficiarios del transfugismo actual. Por eso entonces vemos del otro lado el PLD sigue exigiendo que para apoyar, lo planteó esta semana, como condición para apoyar la reforma a la ley electoral, que se contemple ahí que no pueda aspirar, una persona que se vaya de un partido a otro, que no pueda aspirar por ese otro partido. Mira, el transfugismo hay que ponerse de acuerdo en su definición. Por ejemplo, yo me fui del PLD después de 34 años. Eso no es transfugismo, yo no soy tránsfuga. Yo gané en la interna, el más votado con el doble de votos. Yo gané en la externa y decidí que ya yo no tenía espacio en ese partido, el cual me acogió y al cual agradezco mucho. Y después de mi carta yo no he vuelto
al partido porque entendí que mi ciclo ahí terminó. Pero e inicié la construcción de un nuevo proyecto, ¿verdad? Que se llama La Fuerza del Pueblo. Tenemos alrededor de casi 3 años ahí. Y te digo, pero es justo, la definición de transfugismo hay que verlo incluso desde un derecho que tienes tú, que tiene Albanel y nosotros, que le llaman en la parte de contratos la autonomía de la voluntad. Usted no puede estar obligado a estar donde no quiere, y donde no lo quieren menos. Claro. Entonces, pero lo que se ha estado la autonomía de la voluntad prevalece sobre cualquier mecanismo, porque incluso tú no puedes estar obligado a declarar contra ti mismo, a utilizarte contra ti mismo. Es decir, hay muchos derechos del ciudadano que algunas normativas se violan, incluso llegan a considerarse como derechos fundamentales o derechos humanos. ¿Y qué está pasando con la gente que se está el transfugismo, por ejemplo, hay una persona que se va, por ejemplo, hay una persona que se va, hay que ver la persona que se va, cómo se llama eso. Ahora, hay que ver la que se va después de participar en un proceso interno, no ganar, inscribirse en otro partido. Y hay que ver la situación de una que se va después de participar en un proceso interno, gana la candidatura y después de posicionado también se va. Son 3 condiciones diferentes. Exactamente. Entonces, esas cosas yo creo que hay que discutirlas. Esa definición de transfugismo no separa las condiciones. No sé si me entiendes. Estoy claro, pero además está muy criticada sin conocer el fondo pero yo creo que eso hay que discutirlo bien. Definirlo bien. Traído, ¿tú sabes por qué? Claro. Porque incluso, déjame decirte, en el caso, por ejemplo, que dice, que la diputación es del partido. Sí, era del partido cuando era una lista cerrada. Pero cuando es un voto preferencial, ¿a quién es que elige la gente? Es a ti. La gente de un menú. Por ejemplo, en mi circunscripción, 5 veces la gente de un menú de opciones ha descartado otras y me ha apuntado a mí y me ha marcado a mí. Entonces me da un derecho. Yo adquiero un derecho cuando me eligen, ¿sí o no? Totalmente. Entonces, al yo adquirir el derecho, usted fue hasta electo, mis hijos. Usted fue electo. Usted fue electo por el voto. No, pero usted fue electo en la boleta de la Fuerza del Pueblo o del PLD. Pero la gente me marcó a mí. Entonces, esa figura no existe desde el punto de vista. Entonces, hay que ponerse de acuerdo, Wilkin, cuando trabajemos el tema del transfugismo, las diferentes variantes, ¿verdad, Albanel? Que se pueden dar. Claro. Pero siempre respetando la autonomía de la voluntad, que usted no puede estar obligado a donde no quiere estar. ¿Qué fue lo que le pasó a Euclides Sánchez y a otros que se fueron de Fuerza del Pueblo? Él lo expresó en una carta. Pero parece que los mismos mecanismos. Él dice que lo respetaron. Es el mismo comportamiento, parece, del PLD, del PRM y ahora de la Fuerza del Pueblo. No, lo que pasa es que la movilización de personas de un partido a otro siempre se ha dado históricamente, pero anteriormente se movían al PLD. Pero Leonel Fernández está ahí, la Fuerza del Pueblo juramentando gente que vienen del gobierno para acá. Lo nunca ha visto, es decir, ayer juramentó antes de ayer, creo que fue, en vivienda, al Polio, el regidor más votado. Entonces, vino hacia acá. ¿Le dimos recursos? No. ¿Lo compramos? No. Vino por la autonomía de la voluntad. Él decidió dejar el partido de gobierno y venir para acá. Lo recibimos con mil amores. No sé si me entienden. Claro. Ahora, lo que la gente critica es el que se va de la oposición en un proceso y se va al gobierno, como dicen, y todos los mecanismos que está usando Luis Abinader y sin control y este gobierno para tratar de imponer una reelección que, déjeme decirle al presidente Luis Abinader, nadie reelige el alto costo de la vida, nadie reelige ir al mercado, al supermercado y comprar el pollo a 100 pesos, nadie reelige un plátano a 50 pesos y el ministro produce plátano, el ministro de Agricultura, nadie reelige un cemento a 530 pesos, oigan, nadie reelige el arroz, el pan a 10 pesos, el huevo a 10 pesos. El huevo vamos a tener que ponerlo nosotros para poder comérnoslos. Entonces, nadie reelige la inseguridad ciudadana, nadie reelige la falta de empleo, nadie reelige la improvisación. En 19 elecciones que se han hecho en el mundo, ningún gobierno se ha reelecto. Esa es una enseñanza y un mensaje para que los asesores de Luis Abinader, que dicen que están en un nivel de popularidad de un 60, más de lo que ganó, sin embargo, él cubrió no a un juez nada más. Usted ve en las calles, yo que soy dirigente y no salgo de los barrios, los PRMistas hablando solo con los potes de luz, engañados, insatisfechos, frustrados, porque lo que le prometieron, por ejemplo, Luis Abinader no le prometió a los pobres ni a las clases populares fideicomiso, ni alianza público-privada, le prometió una serie de cosas, que dijo una cosa cuando era guitarra y ahora es otra cuando es violín, y al final están regalando lo público, porque el fideicomiso ni siquiera es
capitalización ni es privatización. Es un regalo que le están haciendo. Mire, el gobierno en Pro Pedernales, Cabo Rojo, yo que cogí turno ahí, le está regalando 361 millones de metros cuadrados a 2 o 3 empresarios. Aparte de eso, el costo de pasar el saneamiento de esos títulos a un tercero, que le llaman vehículos jurídicos o fideicomitente adherente, que lo puede hacer sin pasar por el Congreso, lo puede crear la propia fiducia, los costos de ese saneamiento y limpio lo asume el gobierno a través del patrimonio fideicomitido. Adicional a eso, cuando eso se transfiere al tercero, nosotros en el Congreso que aprobamos la adenda, no sabemos a qué precio el gobierno tasó esos terrenos. En definitiva, pero también le está diciendo que no pague ningún impuesto, incluso la ley de Confotur. Entonces, ¿cómo se llama eso? Trabajar para 2 o 3. Este gobierno es una élite, porque mucha gente dice, pero es que es difícil que si los ministros y los directores son popis, como dice la gente, para usar un término que se está usando últimamente, y no saben lo que es la pobreza, no estuvieron en los barrios, no saben lo que son los problemas. ¿Cómo una gente que no sabe los problemas va a gobernar para resolver los problemas? El tema de la ley de trata de personas, ¿cómo lo valora el diputado Tobías Crespo y la Fuerza del Pueblo? Bueno, yo creo que una traición, un absurdo. Yo creo que el presidente, más que la rueda de prensa que dio el presidente del Senado con todo el respeto y el presidente de la República con todo el respeto, debe retirar ese proyecto. Aunque nosotros sabemos, Wilkin, Albanelli, que este gobierno tiene compromisos con organismos internacionales, con 3 proyectos de ley. Pero el presidente ha sido muy firme en su posición sobre el tema de la migración haitiana. No, doble discurso, te lo voy a demostrar ahora. Este gobierno tiene compromisos con los organismos multilaterales con 3 leyes. Ya una la aprobamos, que fue la ley de extinción de dominio, falta la de administración y custodia de los bienes incautados, la decomisados, con la ley de compras y contrataciones y esta ley de trata, que inicialmente le llamaban de trata y ahora le han puesto temas que tienen que ver con refugiados y todo lo demás. Respondiendo a tu pregunta, este gobierno, mientras dice que está construyendo un muro, que no es una cerca, no es un muro, es una empalizada. Si eso no es un muro, si lo vemos comparado con lo que ahí lo brinca un chivo de Asua, brinca ese muro del lado haitiano al dominicano y viceversa. Pero adicional, ¿qué tenemos? Haití, los consulados están cerrados y de agosto para acá, del 16 de agosto del 2020, aún cerrado, se han dado más de 80,000 visas. ¿Quién se está beneficiando de eso? ¿Más de 80,000 visas? Sí, eso es cierto. Entonces, con los consulados cerrados, pero agrégale a eso que antes habían, creo que eran 46 rutas de Haití hacia acá, fuera del mercado binacional que se da. Esas rutas han aumentado porque como están agarrando 1,600, te entran 10,000 diarios. Si te devuelven 1,600, migración, te agarra 1,600 y todos los días te entran 10,000. ¿Quién se beneficia de eso? No está sellada la frontera, los militares, los que siempre han controlado la frontera, y por ahí se sabe que entra de todo, entra y sale de todo. Entonces ya el tema de Haití no puede ser manejado con doble discurso, tiene que ser enfrentado de manera responsable. Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo, ha planteado siempre, y cuando estuvo en el gobierno, incluso en este momento, le ha indicado al gobierno cómo manejar ese tema de Haití. No puede tener doble discurso, porque tú no me puedes decir que vas a construir un muro, me manda una ley que va en contra de la soberanía, me das más de 80,000 visas, aún estando los funcionarios dominicanos en Haití cerrados, ¿verdad? Pero no solamente eso, entran más haitianos, 10 veces más haitianos diarios que los que se devuelven. Entonces ahí hay una doble. Pero es normal que estén entrando mucho porque la situación de Haití no tiene precedente. No, mire, Haití no tiene precedente. No tiene precedente la situación de Haití. Es verdad, la crisis haitiana se ha agravado. Pero mira, Wilkin, la crisis de Haití no tiene presidente. No tiene Congreso. Eso no tiene nada. Eso las bandas pero lo armadas. Sabemos, pero eso es de hace tiempo y la comunidad internacional ha sido irresponsable. Del 2021 para los acá, haitianos no solamente vienen hacia acá. Es decir, no es República Dominicana, aunque seamos vecinos, el único territorio. Los haitianos se están yendo para Chile. Se están yendo en Yola para Estados Unidos. Ahora, lo que pasa es que ellos no lo quieren allá. No lo quieren traer a nosotros. No, pero es más fácil cruzar por tierra también.
Bueno, claro, siempre las fronteras terrestres son más fáciles por la permeabilidad de quienes controlan. Mira, en un minuto, ¿cómo está la Fuerza del Pueblo a nivel electoral? Por favor, debimos empezar con la Fuerza. Me dejaron un minuto, hombre. Sí, que ya les está haciendo serio. Mire, la Fuerza del Pueblo ha cumplido con todos los objetivos. Somos la principal fuerza política opositora del país. En el año que viene vamos a demostrar que vamos a ser la primera fuerza de la República Dominicana. El presidente Leonel Fernández empate técnico con Luis Abinader. En algunas encuestas Leonel Fernández le lleva 1 o 2 puntos. Y lo que sí se ha demostrado es que el único partido que ha crecido y de manera exponencial ha sido la Fuerza del Pueblo. Este año 2023 es el año de la consolidación. El año pasado fue del crecimiento. Por eso tú veías la Fuerza del Pueblo crece y se fortalece. Y el 2024 es la gran victoria de la Fuerza del Pueblo con Leonel Fernández al Palacio Nacional. Porque los jóvenes, cuando tú le preguntas, y deberían estar con Luis Abinader, pero ¿tú sabes qué pasa con los jóvenes? Te dicen que, no le dicen Leonel, le dicen el líder. ¿Por qué? Porque su papá y su mamá vivían mejor cuando Leonel, porque consiguieron el programa de inglés por inmersión. Más de 200,000 jóvenes se graduaron en el programa, las becas, los túneles, los elevados, el metro, los hospitales, las computadoras en las escuelas, mejores condiciones para los maestros, no improvisación, una experiencia internacional, conocimiento de Estado, que es lo que no tiene este desgobierno. Bueno, ahí escucharon a Tobías Crespo, diputado por la Fuerza del Pueblo.